Hoy tengo un invitado extraordinario, lo conocen muy bien, es Roberto Madrazo. Estamos viendo un país estancado donde la percepción incluso de los que apoyan a Obrador es que no avanzamos. Se empieza a ver la verdad. La crisis de salud, no hay medicamentos oncológicos. No hay. No hay medicamentos para la diabetes. ¿Andrés le tiene miedo a la coalición? Mucho. Sí le tiene. Claro, por eso busca destruirla todo el tiempo. Él por eso está asustado, porque ve que no puede controlar la Corte con la ministra Piña. Ha buscado todo lo que ha querido con sus organismos de inteligencia, con la UIF, con todo. A ver cómo la chantajea, la presiona, la extorsiona y no encuentra nada. Ese mentiroso, que es el presidente, es un psicópata. Y en su proyecto no está entregar el poder. No. ¿Por qué quiere a Sheinbaum? Porque es una manera de no entregar el poder. Claro. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado extraordinario, lo conocen muy bien, es Roberto Madrazo. Hace un año veniste más o menos. Sí. Y hace un año por tu culpa se armó un desmadre con el presidente López Obrador. ¿Que te acuerdas? Que al año después sí, de lo que tú hablamos y yo de propaganda, él confundió lo que quiso confundir y me dijo Hitler y todo el rollo. sí. ¿Cómo te pasó cuando Ernesto Zedillo era presidente también? También. Es que no toleran la crítica. ¿Por qué? Porque se transforman con el poder y creen que ellos son intocables y que su única verdad es la de ellos, que su única razón de existir es que el proyecto gire en torno de ellos. Y por eso no admiten un comentario diferente al de ellos, una crítica mucho menos. A ver, Roberto, yo tengo muy claro lo que quiero hablar hoy. A ver, te lo voy a enumerar. Explícame cómo hay gente que sigue idolatrando a Andrés Manuel cuando la realidad del país está del carajo. Uno. Sí. Dos, la bronca que él trae con el INE y la bronca que él trae con la ministra Piña, ¿por qué? Es muy importante. Y luego hablar de las elecciones del Estado de México y Coahuila, para terminar tu visión de cómo serían las elecciones del 24. Eso es lo que te tengo en la cabeza. Entonces, Temas muy sencillos. sencillitos, ¿no? No, y está en la cabeza de todos. Sí, El país es un hecho, sí. está del carajo, es un hecho. El rating del programa de la mañanera de Andrés es muy bajo, pero muy bajo. La gente no lo ve. Y lo ve a lo mejor como el radio cuando vas en tu coche y llegas al lugar y ya apagaste el radio. O sea, no tiene rating. ¿Dónde está el amor ciego de los ciegos que idolatran a Andrés Manuel en un país que está de horror? ¿De dónde? No lo entiendo. Mira, a mí también me ha costado mucho trabajo entender por qué ese fanatismo con Andrés. Sí, Y encuentro varias razones, pero una de ellas es el trabajo que hace con los 25,000 servidores de la nación. Esos 25,000 servidores de la nación que van de casa en casa llevando los programas sociales y no los llevan a nombre del gobierno. Por eso tú ves que las encuestas, el gobierno sale reprobado. sí. En educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, en muchos temas. Porque los llevan a nombre de Andrés. Y entonces dicen, te manda Andrés Manuel López Obrador este apoyo para la beca de tu hijo, el nini, la madre soltera, el adulto mayor, en fin. Son 25,000 trabajadores que están en una estructura pagada por todos nosotros con nuestros impuestos, que cuestan 3,800 millones de pesos al año y que trabajan para él.
y que reparten 580,000 millones de pesos cada año, de casa en casa. Y entonces, claro, la gente que recibe un apoyo se lo agradece al Tlatoani, Claro. no se lo agradece al gobierno. No. El gobierno está muy mal, no me da la seguridad que yo quiero, el gobierno está muy mal, está el bache No en la tengo puerta de mi medicina. casa, la luz fundida, pero me lo manda Andrés. Entonces Andrés sale bien en la encuesta, pero sale reprobado su gobierno. Esa es una de las razones. Y la otra porque no hay una reflexión objetiva de quienes siguen a Andrés de lo que realmente está pasando, ni siquiera de las personas que reciben un recurso, porque ese recurso ya no va a ser posible sostenerlo. No hay dinero que alcance. Claro. Él ya se llevó todos los fideicomisos. Ahora lo vemos que critica fideicomisos del INE cuando él se gastó 300,000. Sí, nada más el de 350,000 millones que teníamos para el fondo de contingencia, Sí. se los acabó. El de salud, el de educación, todo se los acabó, los fondos que había. Y todo eso lo repartió y está en sus obras faraónicas. Ahí lo tiene Andrés. Pero la gente no lo reflexiona, la gente no lo piensa, sino que los lleva en un sentido emotivo. Andrés trabaja mucho con las emociones de la gente, ¿no? Nos quieren invadir los americanos, porque tenemos 4 desaparecidos en nuestro país. Nos quieren invadir. Y eso a la gente lo prende, Claro. porque él va a las emociones. Él trabaja de esa manera. Lo maneja muy bien. Sí, es un propagandista. No gobierna, hace propaganda. Las mañaneras son horas y horas de propaganda política. No da avances, No. no da resultados. Y no trabaja después de la mañanera. Pues yo creo que queda No. agotado. Sí, ¿no? sí. Es un año menor que yo, pero lo según veo. la rumorología es que él acaba, desayuna y descansa. Y que en la tarde no hace nada. Pues sí. Bueno, en Más la que mañana tampoco hace tampoco nada. hace nada, No, claro, Yo claro. creo, porque nos tiene de cabeza. ¿Has visto en toda tu vida un país que esté tan fregado? Bueno, mira, tuve oportunidad de ir a Haití varias veces y estaba amolado. Y veo mi país y lo comparo con países en donde estamos en las tablas de desarrollo y estamos en los últimos Ya lugares. estamos. Comparados con Ghana, con Haití, con estos países. Sí. Es un país con las riquezas que tiene México, con la perspectiva de desarrollo que deberíamos de tener para el crecimiento económico. Estamos viendo un país estancado, donde la percepción incluso de los que apoyan a Obrador es que no avanzamos. Triste comparar a México con países... Haití. Claro, Que no Haití, friega. Ghana, ¿no? Sí. Los indicadores de crecimiento económico, tú los ves de los principales expertos y medios que tienen el expertise en materia económica y los organismos internacionales nos colocan en los últimos lugares de la tabla de nuestro crecimiento Somos económico. penúltimo lugar en la ayuda a las pymes en la época de la pandemia. de la pandemia. Penúltimo lugar nos ganó Ghana. Fíjate. O sea, bueno, Guatemala nos ganó. Ajá. Está mejor que nosotros. O Nicaragua. sea, Nicaragua, ¿no? imagínate un Con dictador. un gobierno de un dictador como lo tienen hoy en día. No es posible. Estas cosas de veras nos deben sacudir en la conciencia para poder evitar que continúe la destrucción del país. ¿Qué tanto, en tu opinión, factor va a ser en la elección presidencial el fenómeno Andrés Manuel? Yo entiendo que va a ser coordinador de campaña del candidato o la candidata, pero Sí. ¿qué factor lo ves? No va en la boleta, eso tiene un comportamiento diferente cuando él no va en la boleta. Sí, Sin embargo, de aprobarse el plan B, no solo él, sino los funcionarios Todos. podrán ayudar a la campaña de sus corcholatas, o en ese caso, de la corcholata Sheinbaum, Sí. porque para mí es su favorita. Hasta hoy yo sigo viendo que ella es su favorita y está empeñado en sacarla. Pero Andrés tiene esa estructura de 25,000 con los que se ha venido reuniendo,
previo a las elecciones del 24, previo a la elección del Estado de México y de Coahuila, y nadie ha dicho nada. Se reúne, lo hace público, se reúne para marcar directrices, son reuniones a puerta cerrada, no entran los medios, no sabe qué se dijo y se reúne con la estructura. Es una estructura electoral la que él tiene, pagada por nosotros. ¿Nos van a ganar? No, podemos competir y en la competencia la gente tendrá que decidir. Yo sí veo posibilidades de competir en el 24. Tenemos 9 estados que van a la elección. Sí. Entre ellos tienes Jalisco, con un padrón electoral muy grande, que no gobierna Morena, gobierna Movimiento Ciudadano, pero además donde hay perfiles como el alcalde de la capital, que está muy perfilado, bien aceptado, y otros más. Hay materia humana para poder competir. Tienes Veracruz, donde el gobernador es un retrasado desastre, mental. ¿no? La violencia creciendo, los feminicidios aumentando, la falta de inversión, la caída de su desarrollo agropecuario, en fin. Tienes Puebla, en donde aún con la muerte del gobernador, Morena se sigue desplomando por la falta de un buen gobierno. Y así puedes analizar los estados, que son 9, donde podemos competir si la alianza es capaz de abrirse al ciudadano, de poder incorporar la energía que está mostrando la sociedad desde el 13 de noviembre, el 26 de febrero y todos los eventos que han hecho a nivel nacional, para poder incorporar gente que compita en las fórmulas del PAN, PRI, PRD y de la sociedad civil, para que de ahí surja un candidato, y un candidato que pueda competir, ella o él, pero que pueda competir, y que los partidos dejen de trabajar al interior, porque hoy en día lo que vemos es que los partidos hablan para sí mismos, hablan hacia el interior de su partido, ni siquiera con toda la militancia, porque veo al PRI, veo al PAN como hablando solamente para pequeños grupos de su militancia, no para la gran militancia. Entonces tienen que abrir al partido para que participen más los grupos diversos que están al interior de cada partido, pero también que pueda participar la sociedad yendo a platicar. Yo me imaginaría que en los organismos de gobierno del PAN puedan ir los aspirantes de la candidatura del PRI a hablar con los del PAN y exponer sus ideas. Que vaya José Ángel Gurría, que vaya Enrique de la Madrid, que vaya Claudia Ruiz Massieu, y todos ellos, y del PAN, que vayan al PRI y al PRD, simultáneamente Santiago Krill, otros panistas cabeza de vaca que han dicho que quieren, o los del PRD, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, que vayan y hablen entre todos, y la sociedad civil. Claro, y se pongan de acuerdo. Claro, y de ahí hacer una elección interna, quizás entre ellos, que pueda salir una candidata o un candidato con el respaldo de toda la fuerza de la alianza y la sociedad para competir. ¿Tú ves una elección de 2 candidatos? Creo que sí, porque me da la impresión que el Movimiento Ciudadano, si no va en alianza, va a estar abajo de 2 dígitos en la votación. Sí. Aunque Dante piensa que hasta el día de hoy, que yendo solo, pudiera llegar arriba de 2 dígitos, yo no lo veo. En el Estado de México, con Juan Cepeda, hubieran llegado quizás a más de 2 dígitos. Pero al retirar a Juan Cepeda en el Estado de México y al retirar al candidato o candidata que hubieran tenido en Coahuila, se van a quedar abajo de 2 dígitos. Pueden sacar un 4%, un 5%, van a estar muy bajos. Si eso lo repiten en el 24, nos va a pasar lo del 18. Cuando vimos que se veía venir que si Movimiento Ciudadano no decidía participar, Andrés llevaba más ventaja. Va a ser lo mismo. Si Movimiento Ciudadano aspira a mantenerse aislado, yo creo que le resta a la posibilidad de competencia contra Morena. Yo al día de hoy veo 2 candidatos nada más. Mi visión es que arrancan al 50%. Mi visión es que vamos a ganar por 2%. Como ganan los gringos. Los gringos, cuando ganas por madriza, son 5 puntos, que es landslide, ¿no?
aquí va a ser 3 puntos a favor de nosotros y no lo va a aceptar Andrés. Aunque la ley, digo, el plan B no haya salido, va a inventar el C y el D y el que sea necesario para no aceptar la elección. Si ganan ellos, no hay bronca. Si no ganan... Sí. Mira, tienes en tu reflexión mucho fondo de lo que está pasando, efectivamente. Andrés, por eso está tan enojado con la presidenta de la Corte. Desde enero que entró la presidenta de la Corte no ha dejado de golpear. No. Y de golpear al Poder Judicial y de criticarlo de 1000 maneras. Que los salarios de los ministros, de los jueces, que los fideicomisos que tiene, que son precisamente para las jubilaciones de los jueces. Claro. Imagínate una persona con 30 años de trabajo en el Poder Judicial que se va a jubilar y que no tenga recursos garantizados para su jubilación, después de 30 años de entregarse a un Poder Judicial que necesita nuestro país. Pero él por eso está asustado, porque ve que no puede controlar la Corte con la ministra Piña. Ha buscado todo lo que ha querido con sus organismos de inteligencia, con la UIF, con todo. A ver cómo la chantajea, la presiona, la extorsiona, y no encuentra nada. No. Y entonces la ministra Piña sale en defensa del Poder Judicial. Eso lo tiene enloquecido, porque no encuentra cómo controlar el Poder Judicial. Y tiene miedo de que no le aprueben el plan B, primer escenario. Que es un hecho que no lo van a hacer ahorita con lo que hablamos de 6-5. Yo toco madera porque yo sí veo que la ministra Piña está construyendo un trabajo jurídico al interior muy interesante. Este acuerdo que tomaron los ministros de que cuando van a revisar un caso que tiene efectos y que van a revisar solo los efectos, que si son o no inconstitucionales, y que estos efectos, como los pudiera tener el plan B, pudieran ser inconstitucionales, ya no requiera la mayoría de 8 ministros, sino que requiera la mayoría simple, pueden alentar el entusiasmo de que el plan B no se apruebe. Y como bien dices tú, si se llegara a aprobar, que yo esperaría que no, porque jurídicamente es inconstitucional. Claro. Y deben defender la Constitución los ministros. Pero lo que tú dices, con o sin plan B, aprobado, Andrés no va a entregar la presidencia, Carlos. No. Tenemos que prepararnos a ese escenario. Andrés es un psicópata. Andrés no solo vive de ocurrencias, sino que Andrés miente como tú lo has dicho en tus programas y lo has afirmado en la carta de hoy, que has publicado en Atípica. 91 veces. Hoy lo mencionas de que miente. Sí, miente. ¿Cuántas mentiras? 91 al día. No, 91. 91 cada mañana. Lo dices hoy en la carta. Sí. Bueno, ese mentiroso, que es el presidente, es un psicópata. Y en su proyecto no está entregar el poder. No. ¿Por qué quiere a Sheinbaum? Porque es una manera de no entregar el poder. Claro. Él va a maniobrar y a manejar al títere que va a ser Sheinbaum si ganara la presidencia de la presidencia. Aquí te quería hacer una pregunta. La vida que yo he vivido a nivel político es el presidente en turno generalmente pone a su consentido. Generalmente. Cuando su consentido gana, el consentido manda al carajo al expresidente. Claudia Sheinbaum jamás lo haría. O sea, no se amanecería una mañana diciendo, güey, ¿qué te pasa si yo ya soy presidenta que se joda Andrés? No. No la veo. No la veo en ese escenario. Efectivamente, como lo puse en el último libro, que se llama México, la historia interminable, cada sexenio se construye una nueva historia de nuestro país, ¿no? Porque el presidente que sale ya no puede manejar al que llega. Aunque lo haya puesto, o haya sugerido, o haya influido el presidente que se va. Eso que comentas es así. No se dio con Salinas porque muere Colosio. Cedillo se pelea con Salinas. No se da con Fox porque no llega Santiago Krill. Llega Calderón. Pero aún los que lleguen, cuando hay simpatía, tienen su deslinde. Porque la presidencia, la silla, el poder, es
la presidencia de una sola persona. Claro. No admite más. Sin embargo, a Sheinbaum no la veo que tenga el valor ni el compromiso con México para hacerlo. No, no lo tiene. No lo tiene. No, no lo tiene. Por supuesto que no lo tiene. Veo que lo haría incluso Adán, veo que lo haría Esteban, veo que lo haría Ricardo, pero a ella no la veo. Marcelo. Yo creo que Marcelo sí. No, mira, la presidencia no se comparte. Lo mismo un gobierno de un estado, un gobierno de un municipio, no se puede compartir. No es un cargo colectivo. No. El ayuntamiento tiene sus miembros del cabildo sí. y hay discusiones en conjunto. El gobernador tiene un gabinete, si es un gabinete de nivel, con preparación, con argumentación, con conocimientos, el gobernador comete menos errores, porque no es solo su voluntad la que hace, tiene un Congreso que lo vigila, tiene un poder judicial que lo está supervisando. El presidente es lo mismo, pero este presidente no admite órganos autónomos. No. Le disgustan. ¿Pero por qué le disgustan? ¿Porque él quiere mandar por mandar? Claro, porque él quiere concentrar el poder, como era en los 70s, en los 80s. Todavía es más autoritario que Díaz Ordaz. Sin duda. Es mucho Y que más. Luis Tienen un Echeverría. problema en el metro con la Sheinbaum, le manda 6,000 elementos de la Guardia Nacional a cuidar el metro. Un gobierno que se dice de izquierda usa la fuerza militar Sí para que- cuidar a los ciudadanos en el metro de la capital de la No es de República. izquierda, es de derecha. Totalmente. Cuando el ejército es manejado por el presidente, se llama fascismo. Oye, un gobierno de izquierda y no es empático con los Sí, grupos con los- feministas. Exacto. Ayer vimos cientos de miles de mujeres marchando y el presidente se reúne con un cónclave pequeño de afines, encerrado en el palacio, Sí. rodeado con murallas altísimas el palacio, a comparación de la Suprema Corte, Así es. que no tenía murallas, ¿no? Oye, Madrax, a ver, es tan tonta la gente que no le da importancia que les mintió López Obrador diciendo que él se va a un lugar humilde a vivir, porque Los Pinos era muy ostentoso y nada más el lugar humilde que vive es un palacio que se llama el Palacio, además Palacio Nacional, con más de 120 empleados domésticos y cuidar todos los jardines y todo. Sí. La gente es... ¿Por qué la gente no le dice una vez mentiroso a López Obrador? Ya empiezan. Ya llevamos varios meses viendo cómo el presidente es criticado cuando se sube a los aviones de línea, Sí. cómo cada vez más cuida sus auditorios para que no sean abiertos, ya son cada vez más cerrados. Vemos como muchos seguidores de López Obrador, a pesar de estos grupos que tiene trabajando como pseudo periodistas militantes que hacen Sí. propaganda de López Obrador, como John Ackerman, como Epigmenio Ibarra, como Serrano, como Sabina Berman, Sí. muchos de ellos que solo van siguiendo la línea de López Obrador que dispara desde la mañanera. A pesar de todo ese trabajo, hay muchos que estaban con él que hoy dicen ya no más, basta, me voy, dejo a Obrador, me arrepiento de haberlo apoyado, fui con él al proyecto, pero me engañó. Ya la gente distingue que los está engañando, ya la gente dice, me miente, ya la gente se lo grita, ya empieza a haber un despertar que ha logrado la movilización social. Ah, no sabía. No, sí, mucho tu programa. Sí. Tu programa es un látigo de conciencia. Sí. Todos los programas que tiene Atípica es un látigo de conciencia al que está pasivamente esperando que esto se resuelva solo y que no tiene que hacer ningún esfuerzo para que el país mejore. Ese látigo de conciencia que haces con Atypical y los 14 programas da oportunidad a que la gente piense, medite, reflexione. Bueno, tienes razón. No Y había que la gente pensado empiece eso. a pensar, bueno, lo que dice Alarraqui, lo que dicen los invitados, Sí. lo que dicen las mesas karmas, Sí. van influyendo. Es una gota permanente que empieza a abrir la conciencia, así como la gota constante de agua abre la piedra. El programa de Atypical abre la conciencia y la gente empieza a discutir
y empieza a movilizarse. Sí, me he dado cuenta un poco de eso. Eso sí es cierto. Sí es cierto. Sí, mucha gente ya le reclama a Obrador, me traicionaste. A mí me hablan de diferentes estados, porque muchos de los que se fueron eran amigos míos. Claro. De muchos años de mi carrera política, Claro. 40 años, conocí de todos los partidos. Bueno, de esos partidos que se fueron con Obrador, ahora se han regresado. Ahora no tienen partido, ahora no saben qué hacer. Pero todos te dicen, me traicionó. No cumplió las promesas que dijo iba a cumplir. Ahora, multiplica eso de traicionó. Ganó con el 52% de votos. Sí. Con con PT y con Verde. Ok. Votó el 66% de 92 millones de electores. De ese 52%, un porcentaje como de 10 millones eran priistas que dejaron al PRI Sí. por decepción o por lo que quieras o porque Pepe Toño Mide no era priista, la razón que tú quieras, y se fueron con Andrés. Ya pasaron 4 años y medio. Parece ser que muchos de esos priistas que se fueron con Andrés pretenden regresar al PRI porque los decepcionó Morena. ¿Has oído algo de eso o no es cierto? Sí, mucho, mucho. Incluso de otros partidos, como los del PRD. Sí. ¿Te acordarás cuando Andrés llega a dirigir el PRD y crea Morena en el 2014? Los del PRD se van con Andrés. Se vacía en gran parte de la militancia del PRD y se va. Y del PRI, pues no se diga, igualmente se llevó. Estos empiezan a encontrarse en la disyuntiva. Me fui, dejé mi partido, milité muchos años en el otro partido. Del 14 a la fecha estoy con López Obrador. Lo ayudé. Ofreció que iba a cambiar este país y sigo con la inseguridad. Mueren todos los días personas por homicidios dolosos, me asaltan en el transporte público, no puedo vivir tranquilo, me han asaltado en mi casa, en el mercado a mi mujer. Todo esto empieza a desencantar, se empieza a ver la verdad. La crisis de salud, no hay medicamentos oncológicos. No hay. No hay medicamentos para la diabetes. Casi 5 No años hay de ni gobierno. Advil. Claro, no funciona. Ni Tylenol, no hay nada. ¿No? Nada. Y ahora le das al IMSS Bienestar, pues van a tronar. Realmente estamos en crisis. Los hospitales se están cayendo. Eso que él dijo que iba a construir hospitales nuevos, y eso es una mentira más. Claro. De tus 99 que has identificado, 91 diarias, sí. Bueno, pues esas hay que irle agregando las del día a día, porque no las cumple. ¿Por qué la gente está yendo? Porque se dan cuenta que les falló. Y los que reciben la lana, a ver, antes de López Obrador, alguien me dijo que Calderón inventó oportunidad, oportunidades o no sé qué, no Calderón, Vicente, Fox, con Fox. Vicente, y que ahí les daba lana a los viejitos, cosa que no inventó Andrés. Sí. Ok. Cuando Enrique entró, algo le hizo más a la gente y les dio más lana. Sí. Morena no está inventando la panacea, ni Andrés Manuel está inventando el dinero que él no inventó. Eso está en la Constitución. La gente no le cree a nadie, ni a la Constitución, y creen que Andrés se lo dio. Y por eso Andrés sigue arriba, porque la gente cree que si no gana Morena, no va a haber ese dinero que le daba Andrés. En Atípica lo hemos dicho 96 veces al día. Está en la Constitución, nadie les va a quitar un centavo, no jodan, no tengan miedo. Lo que le digan los siervos de la salud es absoluta mentira. Por el amor de Dios, no dependan de algo que cualquier presidente de cualquier partido se los va a dar. ¿Cierto, no? Cierto, totalmente cierto. Quien llegue tiene que continuar con esos programas. Sí. Puede mejorarlos, Sí. puede aumentar los recursos, que es un poco lo que López Obrador debería haber hecho. Porque estos programas vienen desde solidaridad. Ándale,
Ahí Ándale. empezaron a nacer estos Con programas. Donaldo. Claro. Cuando Luis Donaldo Colosio era el secretario Claro. de Desarrollo Social. Exactamente. Entonces, ahí se genera esta estrategia con la participación comunitaria. Y la participación comunitaria es algo que no hace Obrador. No. Porque lo que hace es llevarle de puerta en puerta a la casa del vecino el programa, el apoyo económico. Pero no hay participación de la comunidad. Y la comunidad está aislada. Antes la comunidad participaba. ¿Qué hizo Obrador? Desapareció los comedores comunitarios. Sí. Desapareció las casas que protegían a las mujeres violentadas. Desapareció las guarderías infantiles. Desapareció todos esos Pero programas. dime una razón que tú lo conoces. ¿Por qué? ¿Porque era neoliberal o priista? Ese es el pretexto. Ahora el neoliberalismo es el mal que hay que perseguir, ¿no? Es el culpable de todo. Y la corrupción de los pasados. No, el problema de López Obrador es que destruye. Es una persona que no tiene cómo construir, porque lo que genera son problemas. Obrador no genera soluciones. No. Obrador genera problemas, todo el tiempo genera problemas. Polariza porque le gusta dividir. Principio, como tú lo has señalado, del populismo. Sí, hay que capítulo dividir 1, buenos, sí, malos, sí, ¿no? Los afines a mí, los contrarios a mí. sí. Bueno, pero él no es capaz de mejorar algo y reconocer que funcionaba. El aeropuerto de la Ciudad de México contra el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Digo, la comparación, la destrucción de la selva para crear un tren que no va a funcionar, el inundar las zonas de la parte tú de conoces Paraíso, de Dos Tabasco, Bocas, sí. en donde desaparecieron hectáreas y hectáreas de manglares y dañaron el ecosistema de producción de ostión, cuando Tabasco era el principal productor de ostión. En Dos Bocas. En Dos Bocas. No es cierto. Sí, claro. Ahí destruyeron todos los manglares. Los productores que vivían de las lagunas para producir el peje lagarto, para producir el ostión, para producir todo lo que de esa región consumíamos, ya no hay. Porque les inundaron, les desaparecieron y los contaminaron. Esa es la refinería de Dos Bocas. Va casi en 18,000 millones y no tiene ductos para sacar el crudo del mar. No tiene. No tiene ductos para algún día que haya gasolina No tiene refinada. tren. No tiene tren. No tiene tren para transportarlo. ¿Cómo lo vas a traer al Bajío? Siquiera, no, me dijeron que ni siquiera está construido el tren de Dos Bocas a no sé dónde para dejar todos los barriles para la distribución. Sí, no hay. Que no hay. Y que ese tren cuesta 1,000 millones de pesos. Sí, sí. Son millones y millones lo que han gastado. Y no sirve. Una refinería que dicen que cuando empiece a refinar será en el año 2026. Sí. Cuando haga su primer litro. Oye, la refinería de Deer Park costó mucho menos que lo que se han gastado en Dos Bocas. Deer Park puede refinar más de lo que va a refinar cuando esté al 100% Dos Bocas y lo está haciendo años luz de lo cuando funcione Dos Bocas. A mí me dijeron así, 35% de producciones de Deer Park y costó 800 millones de dólares, 500 el costo, el otro 50% y 300 de intereses y Sí, de cosas lo que había. Sí. de letra chiquita. Dos Bocas costó no sé cuántos, 16,000 millones, algo así de pesos. El 18,000, ¿te acuerdas? Sí. Ya va en 16, rumbo a los 18. Exacto, y a la mitad. Sí. Ok. 500 millones de dólares son 5 por 2, 10, son 1,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos. 10,000. Ok. No, 500 dólares. 500 millones. Millones. Bueno, ponle a 20 el A dólar. 20, sí. ¿No? Ponle a 20 el dólar. 1,000 millones. Estás hablando de 1,000 millones. Sí, 1,000 millones de pesos contra 16,000. No puede costar 10. No puede costar Dos Bocas 500 millones de dólares, ¿no? No, Si llevan gastados por eso. más de 16 Por mil. eso. Bueno, en su momento culminante va a producir lo mismo
que está haciendo Deer Park. Sí. Cuando en lugar de gastarse dinero, ese dinero podían haber comprado otra refinería Claro. que estaba en Oklahoma y que podían producir ese 70%, lo cual Andrés vuelve a mentir como es su costumbre cuando construyó, o digo que iba a construir Dos Bocas, que iban a producir el 100% en Dos Bocas. Sí. Otra mentira. Sí. Y otro gastadero de dinero. Claro. Y luego dice que el INE se tiene que quitar porque es carísimo. Claro, porque él destruye. No es capaz de reconocer que algo funciona si él no lo controla. Así es. Sí, él tiene una obsesión por controlar todo el andamiaje democrático de la vida institucional de este país. O lo coloniza, como lo hizo con la Comisión de Derechos Humanos, Sí. con la señora Piedra, Sí. que es una piedra en el zapato para la protección de los No derechos humanos. sirve, es una basura, no sirve. O no como sirve. lo está queriendo hacer con el INAI, Sí, donde ya nombraron 2 consejeros y hay polémica, porque trata de controlar el organismo, y como lo está queriendo hacer con el Instituto Electoral, con los consejeros, que ayer hubo el famoso examen, Sí. en donde se sabía desde semanas antes que venía construyendo Morena a sus candidatos, porque el comité técnico que iba a decidir quiénes aprobaban y no aprobaban el examen, es un comité técnico formado en su mayoría por miembros afines a Morena. Y si esos miembros afines a Morena van a revisar el examen de más de 500 personas que presentaron Sí, su examen sí. y que no tienen obligación de darlo a conocer, que lo hicieron en las tablets de los legisladores y que ese resultado no lo van a poder conocer ni siquiera los sustentantes del examen. Ellos ni siquiera van a conocer cómo les fue su examen. Pero ahí tenías expertos en materia electoral, gente que venía haciendo una carrera en los organismos electorales, en doctorados en Derecho, doctorados en Administración Pública, en fin, y ganan los menos calificados. Casualidad, son afines a Morena. Esto es parte de la desesperación de López Obrador. Si López Obrador estuviera seguro que iba a ganar las elecciones, ¿por qué manda el plan B? ¿Por qué después de que fracasó su reforma constitucional quiere un plan B? ¿Por qué lo desespera la ministra Piña, que no puede controlarla, que no tiene con qué amenazarla, que está limpia la mujer, que tiene el carácter para enfrentar y defender la Constitución? Porque se desespera, porque sabe que no le va a ir bien en la elección. ¿Por qué quiere consejeros afines? Porque sabe que el INE no va a estar bajo su control si no va colonizando y metiendo gente de él. No confía en los ciudadanos, porque ya se dio cuenta que los ciudadanos están saliendo a la calle, que los que le dieron mucho de su voto con la clase media en el 2018 ya le dijeron que no, y ya salieron a la calle, y ya se lo manifestaron. Y ya hubo votaciones en el 21, en donde perdieron la mitad de la ciudad, su bastión. sí. Por eso yo creo que sí podemos competir y ganar la elección. ¿Qué requerimos? Una candidata o un candidato con una credibilidad a toda prueba, honesto a toda prueba, y que conozca la problemática Sí, claro, del país. claro. Y que no se doble, Charlie, porque lo van a presionar. Que no se vaya a doblar, que sienta emoción por responder al voto de la gente y que tenga ese compromiso de ir a donde tope con el voto de la gente, porque la gente sí quiere votar. Sí. Tengo años de que no había visto esto. Nosotros cada programa, cuando nos despedimos, les recordamos que este es el mejor momento para ir a sacar la credencial de elector. Claro. Porque no hay elecciones, entonces está muy fácil que hacer cita, te dan la cita y te dan la credencial de elector. Sí. Si no sale a votar la gente, si no salimos mínimo el 74% a votar, no ganamos la elección. Con 74% ganamos la elección. Claro. Y no es difícil, porque Andrés tiene 12 millones de votos duro, mientras el PRI, PAN y PRD de votos duros juntan como 16, más o menos. Entonces, hasta en voto duro ya vamos mejor que ellos.
¿sí? Hay que ir por ese voto que tú señalas, el voto que no participaba Exacto. y que hoy en día está indeciso. Sí. Si va a votar o no va a votar. No o puede que dice, estar yo indeciso. no me gustan los partidos. Bueno, a muchos no nos gustan los partidos hoy en día. No nos gustan a veces sus dirigencias. Pero ese es el vehículo. Tenemos que votar por algún partido o la coalición de varios partidos porque es el vehículo que permite la ley para registrar una candidatura. ¿Andrés le tiene miedo a la coalición? Mucho. Sí le tiene. Claro, por eso busca destruirla todo el tiempo. Pero miedo es porque lo pueden meter a la cárcel también, supongo, no a él necesariamente, pero... Bueno, es que él dice que no hay corrupción, pero desapareció el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso, él es Alibaba más los 40 ladrones. Sí, que son Pío, Martín su hermano, Felipa su prima, ¿no? No, etcétera, y luego la etcétera, Nale ¿no? y los Bartlett y compañía. Sí, digo, claro. tienes- Tienes Bartlett haciendo las suyas, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. bueno, Bartlett estaría encantado con el plan B, porque diría, Sí. yo puedo ayudar, Claro. yo puedo hacer que se caiga el Claro, sistema. claro, ¿no? lo desconecto. No y entregues ya. la presidencia. Claro, lo desconecto y adiós. Claro, Claro. claro. No quiere entregar la presidencia. Tú tocas un punto muy importante que la gente lo vea. En el ADN de López Obrador no está entregar la presidencia de México. Sí, no está, ¿No está? no está. Aunque el Tribunal Electoral dictamine que sí ganamos nosotros, que Andrés se va mentando madres, o tampoco le va a hacer caso al tribunal. Lo pongo con un ejemplo. Ahora que la magistrada del Tribunal Federal Electoral, Yanine Alatora, dijo, no es aplicable lo que le están haciendo con el artículo 17 al secretario ejecutivo del INE, a Edmundo Jacobo, Y va para atrás. porque es un artículo transitorio, el 17 de 30 que tiene el decreto. El 17 dice, casi le faltó nada más poner el nombre de Edmundo Jacobo. Se lo dedican a Edmundo Jacobo. Fíjate. Si tú ves la credencial, cualquier credencial electoral está firmada Por él. por Edmundo Jacobo. Sí. Entonces, lo primero que había que destruir es a Edmundo Jacobo. Y se la dedican. Ninguna ley, de acuerdo a los principios constitucionales de este país, puede ser declarada específicamente para una persona o para un hecho concreto. No, tiene que ser generales, abstractas. Esta fue con dedicatoria. Por eso, la ministra Otalora dijo, no procede, no es aplicable. Y se le vino encima la presidencia de la República, con el poder de la presidencia, con el dinero de la presidencia. Que no Se importa. le vino encima. Eso es lo que va a hacer. El día de mañana, cuando pierda la elección Morena, el INE y el tribunal, aunque lo reconozcan, van a tener encima a lo que le quede de poder de la presidencia. No lo acepta, porque no es lo que él quiere. Y como él miente, mira, es que es patológico. El 91% de sus mentiras diarias, ok. De esas 91 mentiras, él genera 91 verdades virtuales con las que él cree Eso que se esas son llama- las verdades reales. Eso se llama, según Pepe Newman, el doctor Newman, eso se llama, la enfermedad que tiene Andrés se llama delirio. Y es justamente eso. Si tú pones el ejemplo de que tengo que quemar Roma porque en la noche hay muchos mosquitos, y le dice a su secretario, ¿cómo no? Y quema Roma, le va a decir a su secretario, mira cómo tenía razón. Ya no va a haber un pinche mosquito. Claro. Y él jura y habla por la verdad, ¿no? Claro, él habla por la verdad. Su verdad. Claro. A partir de que la fabricó de sus 91 mentiras Así diarias. es, así es, ¿No? así es. Él habla de esa verdad virtual, que no es la real. No. No es la que vivimos millones de mexicanos. Yo me acuerdo cuando te iban a ti a querer quitar de gobernador, que llegó Andrés con unas cajas y dije, aquí están las pruebas, y que las cajas no tenían un pinche papel, No. nada, era una caja vacía. Por eso, porque lo conozco y tú también lo conoces Sí, muy bien. Sí,
sabemos que ese es su modus operandi. Vuelvo al ejemplo de por qué tenemos que respaldar a la Suprema Corte y en particular a la ministra y al Tribunal Electoral y al INE. Porque él fabrica las mentiras. Claro. Él cuando no le funciona, porque no tiene cómo extorsionar, presionar, encarcelar a una persona, recurre a la táctica más vieja. Lo voy a difamar. Claro. Y entonces, así como lo hizo en Tabasco, en esa elección del 95, 94, hace 30 años prácticamente, y entonces inventan las cajas y cuando se revisan las cajas, pues no había nada. Y entonces el INE, o el entonces IFE, dijo, pues si no hay nada, Claro, ¿no? ¿Qué claro. vamos a hacer con esto? Pues así miente. Bueno, ese mentiroso sigue en la presidencia de México. Así llegó, le mintió a la gente cuando dijo que él tenía la residencia en el Distrito Federal. Me acuerdo. Él no vivía en el Distrito Federal, lo tenía hemos la de comentado. Tabasco. Él vivía en Tabasco. Y Ernesto le dijo a Líbano, déjalo. Sí, lo dejaron pasar. Amarraron al PRI. Sí, El PAN pensó que con su fuerza le podía ganar. sí. Y entonces los candidatos se confiaron y Obrador, sin cumplir el requisito, le miente a los Con ciudadanos trampa, claro. y les dice, yo sí vivo en el Distrito Federal. Mentira. No es cierto. Él mentía. El presidente sigue mintiendo. Y por una licencia, fíjate, ahorita haciendo una analogía, y con una licencia falsa que le inventaron a Rocío, a Rosario, se quedó 3 años en la cárcel. Claro, claro. Y Rosario estuvo ahí porque le tiene miedo a Obrador. Claro. Rosario es todo lo contrario de Claudio Sheinbaum. No se deja. Rosario no se deja, Rosario tiene principios, Rosario tiene convicciones, Rosario es una mujer íntegra y Rosario conoce los problemas de esta capital. Claro. Y claro, pues le tienen pánico. ¿Cómo se deshacen de Rosario? 3 años. Y Rosario nunca dejó de decir que era inocente. Claro. Y salió libre y comprobó su inocencia. Sí, pero 3 años, 3 años metida en Santa imagínate Marta. Lo que debe ser eso, ¿no? Qué horror. Siguiente pregunta. Tu visión de las 2 marchas de la sociedad, que no fue clase media, para que no digan, porque hubo de todos. Nunca habías visto algo de 500, 700 mil personas en México. ¿Qué significa eso para nosotros, la sociedad, para los que no votan, por los que votan por Andrés Manuel? ¿Qué significa esto para Andrés Manuel, para la Sheinbaum? ¿Qué? ¿Tenían una significación estas 2 marchas exitosas de nosotros? Claro. ¿Por qué? Claro que la tiene. Mira, Dime. Observa la reacción. Tanto después del 13 de noviembre, Sí. por varios días, antes del 13 de noviembre, Sí. por varios días, antes del 26 de febrero, después del 26 de febrero, por varios días, el enojo del presidente, las descalificaciones, los insultos, las agresiones en contra de los ciudadanos que iban a marchar o que se iban a concentrar en defensa de una causa, que era el Instituto Electoral en noviembre. Sí. Segunda causa, la defensa de su voto el 26 de febrero. ¿Cuál es el móvil que tuvo el ciudadano para salir? Que tenía que defender la democracia Claro. y que no iba a permitir que un presidente autoritario le quitara la democracia. Y entonces salieron sin camiones, sin tortas, Nada. sin apoyos, si acaso con miles de insultos desde la presidencia de la República. Eso sí. ¿No? No ensuciamos el No. piso, no Oye, nada. declarando contingencia ambiental en los 2 eventos a unas horas previas a ir a la marcha o a ir a la concentración. ¿Sabes lo que hicimos en Atipical? No. Manden a la chingada a la Sheinbaum. Vayan con sus coches, no le hagan caso a nadie, nos quiere joder, no dejen que nos jodan. Y fueron. Sí, pero no todos hacen lo que tú.
el decirle a la gente, vamos, Pues sí, animarla. pero fue, motivarla. porque yo me encontré Claro. mucha gente que me dijo, le hicimos caso. Claro, claro, Seguro. mucha gente seguramente lo Seguro. hizo. Pues, pero mira, eso, ahí está tu respuesta misma a la pregunta. Tan le preocupa que se atreven a declarar contingencia ambiental. Sí, O sea, todos los estorbos que se puedan hacer, los van a hacer. Sí le preocupa. Él sabe que ese voto está definido y no es para ellos. no. Ese voto va a participar. Ese voto, yo no sé quién vaya a ser la candidata o el candidato de las coaliciones, pero ese voto, lo que sí estoy seguro, es que no es para Morena. Sí, yo también. Tienes razón. Y en la República yo saqué una conclusión. Han ganado 20 gobernaturas, Sí. Morena. Pero ¿por qué va el 40% a votar? 30%, 40%, 25%. Y van los de 60 años en adelante. Sí, ¿Por qué no vamos a votar? O sea, hemos regalado 20 gobernaturas. sí. Y los que van a votar, que dices bien, que son mayores de edad, reciben el programa de adultos Claro, mayores. exacto, los llevan. Los Además lle- los llevan. Y sí. además les dicen, bueno, tú tienes que ir a votar. Claro, claro, Porque si no, estos programas los van a desaparecer. Cosa que, como bien has dicho, es mentira. claro, ¿No? claro. Y los porcentajes son muy bajos. Ahí tienes Quintana Roo. Quintana Roo tuvo el más bajo porcentaje de votación. Nada, cero. Y sin embargo Baja gana. California Sur también nada. Baja Sur. Fueron 15, 18%. O ¿Qué sea, hay que hacer? Sacar a la gente que no vota y decirle, ahora sí tienes que ir a votar. Porque lo que está en juego es el país. ¿y tú crees que los partidos todavía tienen ese poder territorial para sacar a la gente? Tienen parte. Nosotros no sabemos cómo, ¿eh? Tienen parte, sí, tienen estructuras, tienen experiencia en movilizar, pero yo veo que hoy la sociedad misma se está autoorganizando. Ya hay muchas organizaciones Sí. de la sociedad civil. Sí. Ahora participaron más de 100, en más de 100 ciudades. Claro, Participaron, hicieron eventos. Hay esta estructura ciudadana que puede convocar. ¿Qué nos está faltando? Enumerar las causas. ¿Cuáles van a ser las causas ciudadanas por las que debemos de ir de aquí al 24? Para que la movilización de la sociedad no se pierda. Está muy bien lo que ha pasado, pero no es suficiente. No. Tenemos que identificar nuevamente las causas, las que le hacen sentido colectivo a una población ávida de liderazgo que pueda sumarse a una causa que le haga bien a nuestro país. Y entonces va a jalar la sociedad. Si es una causa meramente partidista, tengo mis enormes dudas de que vaya a movilizar Yo también. a la población. Yo también. Si es una causa de la población, que tiene que ver con los problemas de la población general, entonces sí va a movilizar. Y los partidos, como hasta ahora, se tienen que sumar. Sí. Y tienen que aportar sus estructuras, su conocimiento, su fuerza en el territorio para ayudar a los ciudadanos a poder organizarse. Pero la causa que los movilice tiene que ser ciudadana. Pues ya oyeron a mi amigo Roberto, por favor, vayan empezando a pensar los que viven en Coahuila y Estado de México, por favor, hay que movernos, porque ahora sí lo que me falta es que gane una rata. Bueno, oye, A ver. Digo, nada más imagínate. A ver. Si eso hizo con el municipio, ¿qué no hará en el gobierno de un estado como el Estado de México? Delfina es una corrupta. Delfina se robaba el 10% de los trabajadores del ayuntamiento y quiere gobernar. Y Yo lo único quitó- que digo es que hable, que debata. No sabe hablar, No sabe. no puede argumentar, no tiene ideas. La están manejando. Pero eso es grave para un estado como el Estado de México. Quitó la escuela de tiempo completo, Así es. es inhumana, es. Hay más de 300 millones que no han aclarado. Además, el tribunal ya dijo, es una rata. O sea, sí robó. ¿Por qué ponen una rata de candidata? ¿Y por qué una rata pudiera ganar? O sea, es mi pregunta. Porque No creo que gane, de hecho estoy seguro que no va a ganar. Pero, ¿por qué ponen a una rata de candidata? Porque ellos piensan que mandando a las estructuras electorales
de los 20 estados, más San Luis y Morelos, que son simpatizantes de ellos, a trabajar al Estado de México, en los municipios del Estado de México, con el dinero de los gobiernos estatales, para poder ayudar a Delfina con estructura electoral, va a ser suficiente. Y van a meter más dinero los servidores de la nación con los programas de Obrador, le van a destinar más dinero para bajar ese dinero. Ellos creen que van a comprar el voto ciudadano en el Estado de México y que no importa que tenga o no la autoridad moral Delfina o que tenga los argumentos, el conocimiento para poder gobernar. No les importa. Están en su soberbia, están en el delirio del presidente, en la locura mañanera de que con eso es suficiente para que gane Delfina. Yo invito a que la gente salga a votar. Si no votan, pueden ganar. Sí. Si votan, es una parada enorme a lo que quiere seguir destruyendo López Obrador. Cierto, cierto. Bueno, ya hablamos de la rata. Coahuila bien. Bien. Sí. Manolo Jiménez va muy bien, la coalición va muy bien. Mira, el Estado de México tiene una ventaja también, como la tiene Ale Coahuila. también. Ale tiene mucha personalidad, muy chula. Claro. Inteligente, bien, carismática, está bien. Vale del Moral es una gente que ha recorrido diversas funciones del Estado de México y conoce muy bien los problemas del Estado de México y trae proyectos para el Estado de México. Es una mujer joven, Sí, con un ganas. pensamiento moderno, Sí, muy comprometida con sus paisanos mexiquenses sí, y particularmente con las mujeres, sí. ¿no? Tienes Entonces yo razón. creo que tiene mucho con qué ganar, hay una fuerza interior de ella que motiva y puede hacerlo. ¿Qué necesitamos? Que se sepa cuál es la realidad que tiene hoy el país y que piensen los mexiquenses si eso es lo que quieren para el Estado de México. Porque no puede ser que el Estado de México sea condenado a sufrir lo que está sufriendo el país con la inseguridad, con la falta de apoyos en salud, en educación, en infraestructura, en vivienda. No puede ser. ¿Es cierto que el PRI del Estado de México es poderosísimo y autónomo a morir? Sí, es cierto. ¿Sí es cierto? Totalmente cierto. ¿Sí? Yo he competido a veces con el apoyo y a veces en contra de la estructura del Estado de México. Es una estructura muy fuerte. Sí es. Es una estructura real, es una estructura que moviliza y es una estructura muy comprometida. ¿Cómo ves a los tres partidos de coalición a nivel individual? Bien, los eventos que le hicieron cuando registraron la candidatura de Alejandra del Moral Fueron espectaculares. Muy buenos Sí, eventos. sí. Muy buenos. Y van a gobernar. Porque Alejandra propuso un gobierno de coalición. Claro. Entonces, todas las fuerzas políticas van a estar en el gobierno. Ok. Y la expresión ciudadana va a estar en el gobierno. Va a ser un gobierno distinto. Por primera vez vamos a tener un gobierno de coalición en el país. Y esto es muy atractivo. Muy atractivo para resolver no había problemas. pensado eso, pero tienes razón. Claro, va a ser de coalición. Sí, sí. Entonces ahí van a estar representados todos y los ciudadanos. Imagínate, ya las decisiones unipersonales no van a existir. Se acabaron. Las decisiones de que yo lo hago por mis pantalones o yo lo hago porque se me antoja, ya no. Van a ser gobiernos de todos para todos. Eso es una enorme diferencia en el Estado de México. Y los partidos hoy a nivel individual, o sea, Alito, Marco y Jesús, están bien, hay congruencia dentro del partido, hay comunicación, hay entendimiento, hay priismo o no hay. Hay militancia, hemos perdido militancia, el PAN también, el PRD también, todos hemos perdido militancia por este fenómeno de un gobierno autoritario, de control absoluto, donde el autoritarismo está desplazando a las democracias a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Eso está pasando en México, es un fenómeno que pasó a partir del 18 en México. El autoritarismo desplazó
mucho de la vida democrática. ¿De qué se trata esta elección? De que el autoritarismo no siga destruyendo Exacto. la democracia, Exacto. no siga destruyendo al país. Es o la democracia o el autoritarismo, o la libertad o la dictadura. Exacto. Esa es la elección, es un referéndum. Es cierto. Y López Obrador lo que no quiere es que sea una elección de referéndum. Él no quiere que la gente vote por los resultados, porque no hay resultados. No hay. Entonces él va a decir, no votemos, no analicemos resultados. Pero ¿cómo no vamos a analizar resultados? Tiene que ser un referéndum. ¿Hay resultados o no hay resultados? ¿Quieres dictadura o quieres libertad? ¿Quieres democracia o quieres autoritarismo? Tenemos que ir a confrontar. Tenemos que ir con un mensaje disruptivo que sacuda a la gente, para que la gente entonces piense cómo va a dar su voto. No puede ser ya el que no voy a votar porque me da flojera, o no voy a votar porque no conozco al candidato, no voy a votar porque no me gusta el PRI o el PAN o el PRD. No, lo que tenemos que hacer es detener esta destrucción, porque de lo contrario, nuestros hijos y mis nietos y los nietos de muchos la van a sufrir. Y yo no me quiero ir a mis 70 años a meterme en una casa sin luchar porque ese país le vaya bien. Yo tampoco. Entonces hay que luchar por el país. Y el que no vote, ya sabe. Ya sabe. Tienes razón. No, tiene que ir a votar. Se los hemos dicho 1000 veces, no me voy a cansar de decirles, salgan a sacar su credencial de elector si no la tienen, si está vencida. Ahorita no hay gente, ahorita es muy fácil, se meten a la página web del Instituto Nacional Electoral, en 2 minutos le dan la fecha de su cita, vayan y le dan su credencial de elector. Necesitamos que vayan a votar a fuerza. Y déjame agregar algo a tu comentario tan valioso. Claro. En los próximos meses, si se llegara a aprobar el plan B, las oficinas para darte la credencial de elector va a ser un embudo, porque van a despedir a 6,500 trabajadores. Al 85%. De todo el Instituto Electoral. Imagínate las colas que va a haber, pero además las oficinas las van a poner, igual que las casillas, en oficinas de gobierno. ¿Quién va a tener la llave? El gobierno. Claro. Te abro la instalación para que deposites tu voto, o te abro la instalación para que saques tu credencial. Claro. Y la credencial ya no va a ser necesaria, porque ahora se le ocurrió en el plan B al autoritario de López Obrador decir que con el pasaporte es suficiente. ¿Qué tal? Con la cédula es suficiente. ¿Qué tal? Bueno, tantos años que se lucharon, 30 años, para lograr una credencial de elector, para tener una autonomía en la elaboración, para que tuvieran los candados antifraude en la elaboración. Pero, ¿sabes lo que me jode a mí, Roberto? Es que en esa pelea estuvo Andrés. Claro. Él lo dijo desde 1988. Cuando López Obrador pierde su primera elección contra Salvador Noé Castillo en el 88, empieza a hablar del fraude electoral. Desde entonces toma plazas, desde entonces cierra pozos petroleros y desde entonces miente. Pero también cuando llegó a ser presidente del PRD, cuando estaban quitando el IFE para hacerlo INE, él estaba trabajando para que se vuelva INE. Claro. Y muchas de las propuestas del PRD y de Andrés fueron hechas por él. Entonces, ahora, ¿qué carajo se está haciendo? Hechas a propuesta de él y de ellos. Y de ellos, sí. Pero siempre en una elección intermedia. Es la primera vez que proponen algo para una elección que se prueben las reformas en una elección presidencial. Nunca lo hemos hecho. Siempre se ha hecho la prueba de cualquier reforma desde el año 1977 en elecciones intermedias. Ahora es la primera que quieren probar en una elección de presidente, porque no la quiere entregar. Quiere que se arme un desorden, que se arme una pelotera, porque la credencial no funcionó, porque no se contaron bien los votos, porque había pocos funcionarios de casilla, porque todo eso es el plan B, para reventar una elección, no para construir una elección. Es cierto. Y lo que hace es, además, que lo hace la propuesta desde el gobierno. Y es la primera vez que no hay consensos en 30 años.
siempre las reformas electorales eran por consenso. Se discutía hasta el cansancio, entre todos los partidos, para que las reglas fueran acordadas por todos. Vamos a competir con reglas aprobadas por todos. Claro. Ahora quiere que compitamos Con sus reglas. con sus reglas, nada más las de él. Qué bonito, ¿no? Pues ya sabemos el resultado. Los gringos y canadienses, si pasa el plan B, ¿qué actitud tendrían? Ya empiezan a manifestar su inquietud, no solo autoridades, sino también instituciones académicas, universidades y muchos centros, lo que llaman ellos los think tanks, Sí. en donde se discuten ideas y van personalidades de todo el mundo a discutir ideas, ya están señalando, incluyendo medios de comunicación importantes, que este plan B del gobierno de López Obrador va encaminado a la destrucción de la vida democrática de México. Ok. Ya empiezan a tener serias dudas de que este gobierno quiera ser más demócrata. No, ellos están conscientes de que es un autoritario que quiere destruir la democracia. Entonces, si esto lo aprobaran, bueno, no va a haber quien nos crea No. una elección. No va a haber. No. Vamos a regresar al más viejo de lo viejo, bueno, antes de 1970. Sí, claro. Antes de Claro. 1970. Claro. Terrible para el país. Y mira que yo conocí el monstruo desde adentro. Yo lo sé. Desde los yo años lo sé. 70, cuando empecé a Tu papá. participar a los 17 años. Y con Pero- tu papá, Sí, bueno, la vida le cuesta a Carlos Madrazo Claro. por querer democratizar el así sistema es. político. Así es. Pues, por eso lo matan, Claro. ¿no? Por eso lo conocemos, por eso estoy comprometido a no dejar de luchar por la vida democrática de este país. Pues sí, yo también. Y Atypical también. Y un chorro de gente que nos está viendo también. ¿Cómo va Latinos? Bien, ¿No va los, bien. ¿No los está persiguiendo? Bueno, pues mira, ya nos acostumbramos, como dirían en mi pueblo. Sin duda hay presiones, pero nosotros estamos decididos a que mi familia siga luchando. Yo le digo a mis hijos, ustedes tienen la obligación de seguir luchando. Sí. Y mi yerno Alexis Nikin y mi hijo Federico Madrazo, con sus amigos empresarios, no dejan de luchar. Ahí están. Ahora ya tienen el noticiero de Loret todos la los noche, días, sí. El de Claudio Ochoa todos En los la días. mañana, sí, Ya hay sí. columnas videograbadas. Sí. Siguen haciendo su lucha. Qué bueno. Sí, muy bien. bueno. Igual que tú, están decididos Sí. a seguir luchando. Somos hermanos. O sea, los dos somos. A mí me es exactamente igual si es Latinos o Atypical. Hablamos el mismo idioma. Igual de este lado, yo le Yo lo digo a sé, mis hijos, yo lo sé. a Alexis y a Federico, Sí. todo el cariño que tienen Igual. contigo, porque saben, pues, Toda la historia. hermandad que tengo contigo y el orgullo que yo Seguro. siento de ser tu amigo. Cuando vino el hecho de que ya no publicaras tu carta en un medio nacional que salía El Universal. en el Universal, yo dije, bueno, ya les dio miedo, ya no quieren que Carlos hable. Le dije, pero no conocen a Carlos. Exacto. Dice Carlos se va a subir a no sé dónde, pero va a seguir hablando. Seguro, Porque Carlos seguro. ha sido un hombre libre toda su vida. Sí. Desde Sí. estudiante. Sí. ¿No? Sí, sí. Y esa libertad es lo que te conocemos. Sí. Tu libertad, el deseo de vivir con esa libertad personal, intelectual que tú transmites para que todos la tengamos en el país, es lo que inspira tu lucha, tu compromiso con tu familia, Claro, tu los compromiso nietos, con lo tus que dijimos. amigos. Claro, ¿No? claro. Toda tu vida ha sido así, tu ética, tus valores. Sí. sí, Eso no sí. va a cambiar. Y no cambian, no cambian. Roberto Madrazo, mil gracias. A ti, Nos vemos después de la elección del Estado de México y Coahuila para platicarla. claro, cuando tú Ok. me digas. Y bueno, y a mi querido público, mil gracias. Tengan una linda semana. Tenemos un chorro de programas divertidísimos, muy entretenidos. Ya conocí a todos los personajes y que tengan la mejor semana de su vida. Gracias al staff, gracias Roberto, te aprecio mucho, Gracias, es tu querido casa Carlos. y tú lo sabes mejor que nadie. Yo lo sé. Y gracias a todos, un lindo programa.
Hola amigos, la carta que he escrito este jueves para Atypical TV se la dirigí a nuestra ministra presidenta, la ministra Piña. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y sus familiares. Y también que les digan que siempre pueden leer las cartas en cualquiera de las páginas de Atypical TV. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la ministra presidente Piña. Y entre paréntesis, bravo. Tengo un prólogo antes. Sigo sin entender cómo tanta gente le sigue creyendo a Andrés en sus mañaneras, cuando sin duda es el presidente más mentiroso de nuestra historia. Y me pregunto, ¿acaso ese público es tonto y no se ha dado cuenta de sus 92 mentiras por mañanera? ¿O acaso su público no es tonto y aunque se haya dado cuenta, idolatra a un mentiroso sin importar sus valores? Yo creo que son las dos. Qué lástima, ¿no? Bien, vayamos a la carta. Estimada ministra presidente, antes que otra cosa, mucho gusto. Espero muy pronto tener el placer de conocerla personalmente y en una de esas tener el honor de entrevistarla en Atypical TV. El motivo de escribirle mi carta semanal es para adherirme al apoyo de muchísimos mexicanos. Esos mexicanos que estuvimos presentes el 13 de noviembre y este último 26 de febrero. Pero no solamente adherirme, sino protestar enérgicamente por la basura que Andrés ha tratado de echarle para desprestigiarla. Presidenta Piña, le explico brevemente la enfermedad que muchas personas padecen cuando llegan al poder. Usted puede pensar desde Nerón cuando quemó Roma hasta el dictador que quiera que hace burrada tras burrada. Es conocido por la opinión de psiquiatras y doctores reconocidos que estos líderes autoritarios no están bien de sus facultades mentales. Estas personas padecen una enfermedad llamada delirio. Esta enfermedad justifica siempre las estupideces que un líder autoritario enfermo de delirio comete. Este tipo de seres humanos enfermos juran por la Biblia que ellos son los únicos seres en este planeta que tienen toda la razón. Nadie más, solamente ellos. Este tipo de enfermos, por ejemplo, no saben perder. Y si pierden, arrebatan, ya sea inventando fraudes de la oposición o lo que sea con tal de invalidar, por ejemplo, una elección. Para este tipo de enfermos, sus valores son los únicos valores que existen. En este tema, la única ética que es válida es la del enfermo. No importa si hace trampas, insulta y ofende a los que considera sus enemigos, porque para él sus enemigos sí son sus enemigos. Entonces, como su afán de dominar al Poder Judicial es la prioridad, este tipo de líderes inventan aliados sin importar su historia. Ellos buscan, por ejemplo, a una jueza que haya riobado o que sea amiga de ellos para imponerse a la mala y llevar a cabo sus planes maléficos. Y como ese plan no funcionó, nuestro delirante amigo se dedicó, como es su costumbre, a desprestigiarse, cosa que no logró ni logrará. Este tipo de líderes están tan enfermos que no han tenido los pantalones para sancionar el meme de la bala, ni de comentar lo que una señora idiota y estúpida hizo ayer frente al tribunal que presides. Es más,
Su partido de basura, Morena, como buenos cobardes, no censuraron ni abrieron el hocico para defender al Poder Judicial. Ministra Presidente, México se ganó la lotería teniéndola a usted como presidenta. Usted se convirtió en el México que todos queremos ser. Usted representa la ética, la fuerza, el Estado de Derecho y sobre todo la justicia igualitaria para todos los mexicanos. Somos muchos mexicanos que aspiramos a vivir en paz, a vivir libres, en democracia plena, en transición pacífica y que nuestras garantías individuales se respeten. Como en las películas gringas y en este caso las mexicanas, espero de todo corazón que al final de esta película de terror que estamos viviendo, que ganen los buenos y que Frankenstein con sus monstruos desaparezcan de esta pesadilla para siempre. Mientras tanto, estimada ministra Presidente, deseo como millones de mexicanos que en el asunto del Plan B del INE sufra la mayor derrota de la historia que Frankenstein puede absorber y que este proyecto sea rechazado por goliza. Solo así prevalecerá el Estado de Derecho y la democracia. Al final de cuentas, es lo que todos queremos, ¿verdad? Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan lindo fin de semana. Vean Atypical y que estén todos muy bien.